Amados hermanos, amigos, familia, qué gusto estar con ustedes en este glorioso día, aleluya, que Dios nos regala a usted y yo. Amanecimos vivos, bendito y adorado sea nuestro Dios, agradecidos por este privilegio. Te invito a que adoremos y le demos toda la gloria a nuestro Dios por este milagro. Padre amado, estamos agradecidos por darnos la oportunidad de poder disfrutar este día, papito lindo. Gracias por la oportunidad de poder respirar, de poder pararnos sobre nuestras extremidades. Gracias por aquellos que son cristianos y carecen de alguna de ellas, pero sin embargo se levantan con una actitud ejemplar. Gracias porque es la manera como nosotros te agradecemos, Padre amado, el ver que tu misericordia nueva es cada mañana, así lo dice tu palabra. Gracias por enseñarnos a levantarnos siempre con una promesa, nunca con una preocupación. Hoy nos unimos a la oración que hizo el salmista, que dijo: yo me acosté, yo dormí, yo desperté porque Jehová me sustentaba. Estoy orando por cada persona que escucha estos devocionales, donde quiera que se encuentren, sean bendecidos ahora en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Le damos la bienvenida a aquellos que ingresaron a los devocionales desde el corazón de Dios. Soy el pastor Fabio Castañeda, donde todos los días pues escucharás una palabra que estoy seguro que bendecirá mucho tu vida. Muy bien, mis amados hermanos, queremos agradecer a todos aquellos que nos comparten sus testimonios y nos hablan de cómo Dios les ha ministrado a través de esta palabra y haya venido a traer orden a su vida. El tema que estamos desarrollando, le hemos titulado: hemos sido llamados por Dios para conquistar. Hemos sido llamados por Dios para conquistar. Es muy importante entender esto, porque la base bíblica que hemos usado, yo le invito a que usted lo lea, hemos usado dos textos: Joel capítulo 3 del versículo 9 al 16 y Marcos del 16, 15 y 18, de los versículos 15 al 18, donde al unir estos dos textos nos damos cuenta que no solo desde el Antiguo Testamento y en el Nuevo también Dios se proyecta a sí mismo como un Dios de conquista y quiere que nosotros como sus hijos también entendamos esto y lo hagamos, porque Él nos comisionó para conquistar. Dios nos posiciona geográficamente, nos da asignaciones, nos delega territorios y le da la autoridad a la iglesia, que somos usted y yo, para liberar esos lugares, para poder conquistarlos, porque Dios desea que nadie se pierda, que todos vengan al conocimiento del evangelio. Y Dios decidió usarnos a nosotros. Es el plan que Dios ha establecido. Y si nosotros logramos entenderlo, entonces nos ponemos, como se dice, las pilas para comenzar a conquistar no solo el territorio, sino lo que hemos venido enseñando. Aprendimos un primer principio de conquistar nuestra propia vida. Porque si usted se conquista a sí mismo, yo se lo mostré bíblicamente. Si hay personas nuevas que no escucharon este mensaje, pues vaya a YouTube y escriba devocionales desde el corazón de Dios y ahí está el mensaje. Cuando nosotros logramos conquistarnos a nosotros mismos, está el respaldo bíblico. Hablamos de la autoevaluación, hará que el aceleramiento y en la vida de muchas personas venga mucho más rápido. Cuando hablo de aceleramiento, estoy hablando de que las personas conozcan el evangelio y Dios lo va a hacer a través de ti. Entonces, si tú eres una buena luz que la gente pueda seguir, la gente va a correr a los pies de Jesús. Porque la gente está leyendo tu estilo de vida, la gente ve cómo estás procediendo. Entonces, conquista esas áreas de tu vida que no has podido vencer y yo te garantizo que los cielos se abrirán a tu favor de una manera impresionante. Ahí hablamos de eso. El segundo principio que estamos estudiando, después de conquistar nuestra propia vida, vamos a conquistar nuestra propia familia. Esto es extremadamente básico y extraordinario. ¿Por qué? Porque nosotros como cristianos tenemos que reconocer que muchas veces, y quizás ahora mismo hay muchas personas que han descuidado su familia y se convierten en más luz, como dijimos en el día de ayer, más luz de la calle y oscuridad de la casa. O sea, son muy buenos y muy amables en la calle y muy serviciales en la calle, pero dentro de la casa no son ni tan decentes, ni tan educados,
sino que son toscos, groseros, iracundos y viceversa, tanto el hombre como la mujer. Quizás entonces esto hace que de alguna manera haya muchas dificultades en cuanto a la familia precisamente por eso. Aunque son cristianos, conocen la palabra y van a la iglesia, pero a la hora de poner los principios que tanto escuchan en la iglesia, les cuesta ponerlos en práctica dentro de casa. O sea, hablamos incluso en el día de ayer de padres que son muy buenos, que no tienen ningún problema con trapearle a la vecina, ayudarle a pintar al vecino, lavan trastes en la casa de los vecinos, pero en su casa no toman una escoba, pues no cogen una escoba ni dándole garrote. Es decir, ahí donde viene el cumplimiento de ese refrán, es luz de la calle, luz de la casa, y oscuridad, luz en la calle y oscuridad en la casa. Me estaba enredando yo ya. Entonces es entender que nosotros tenemos que ser padres presentes, no padres ausentes, o esposos presentes, no ausentes. Tu esposa te ve ahí en el sofá o en la cama, pero no estás involucrado o no estás involucrada en la educación de tus hijos. Incluso hay madres también que ponen a que sea su mamá que le críe su hijo. Que mi mamá, que yo no tengo paciencia, que sea mi mamá, que lo haga. Y entonces noté que hay un pasaje que a mí me vuela la cabeza cada que leo este pasaje. Miren lo que dice la Biblia, 1 de Timoteo capítulo 5. Es un texto extremadamente diciente para entender esta revelación. 1 de Timoteo capítulo 5, escuche lo que dice la palabra. Porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Perdóneme si le sueno muy monotemático y repetitivo, pero quiero que esto le penetre hasta lo más profundo de su corazón. ¿Qué es lo que hace que yo niegue mi fe y sea peor que un incrédulo cuando no proveo a los míos? Cuando no comienzo a suplir las necesidades no solo materiales, sino espirituales también a la vida de mis hijos, de mi familia, de mi esposa. ¿Y por qué hago tanto énfasis en el hombre? Porque Dios estableció un orden. Tú eres el cabeza del hogar, eres el sacerdote, eres el iniciador. Sí, ¿qué es lo que hace una cabeza? Una cabeza piensa, una cabeza dirige, una cabeza es iniciadora. Entonces tú eres el primero que tiene que solucionar las cosas. Es que, pastor, es que ella fue la que me ofendió, que ella venga donde mí. Pues si ella no viene, va a tener que ir usted, papito, porque usted es el iniciador, usted es el cabeza. No, pero si fue ella la que me ofendió. Pero mire, no quería pues ser cabeza, ahí está. O sea, Dios, ese fue el diseño divino que usted dice que es el hombre de la casa, el macho. Entonces sea pues el cabeza, sea el iniciador, solucione los problemas, llene los vacíos emocionales que está teniendo su hijo, su hija, su esposa. Comience a suplir, pero ¿cómo hago, pastor, con toda esta carga? Por eso conquístese a sí mismo, comience a establecer el orden que Dios ha establecido en la palabra, comience a aplicarlo en su familia y yo le garantizo que las cosas comienzan a funcionar. O sea, es el entablar, el orar juntos como familia, el tener un altar familiar. Ya no existen los altares familiares donde el papá y la mamá se reúnen a compartir la palabra con los hijos. No, ya todo el mundo está en el sofá con un teléfono en la mano. Esos son los altares familiares que hoy en día se está haciendo. O sea, y dejando los padres, estando presentes, que la parte externa, a través de las plataformas digitales, le eduquen a sus hijos en su propia casa. Les metan información y aprenden cosas que no deberían aprender porque no es el tiempo. El día de ayer mi hija me compartía y me decía, estábamos compartiendo algo y me dice, mi hija, me dice, papi, tenemos una niña empresaria en la iglesia. Y yo, ¿cómo? ¿Cómo así que una niña empresaria? Sí. Y entonces me cuenta la anécdota que pasó. Me dijo, imagínate que esta niña tiene 6 años
Entonces yo le dije que se parara en un lado para que hiciera lo que tenía que hacer. Y ella dijo, maestra, por favor, perdones. Necesito primero mirar en mi bolso qué personas me han llamado. Tiene 6 años, la niña se levantó, tomó su bolso y hasta mi hija dijo, no, ya va a sacar un teléfono de mentiras, de esos de plástico, yo no sé. No, sacó un iPhone, de verdad, un iPhone, un teléfono de esos carísimos. Lo sacó y comenzó a revisar a ver quién la había llamado a ella. Y yo dije, pero ¿quién la llamó? ¿Tony Jerry o qué? ¿O la Pantera Rosa o qué? Yo dije, pero ¿cómo es posible? 6 años. 6 años y ya ella pensando, necesito saber quién me está llamando. Entonces, y los padres ahí en la casa y piensan que están supliendo porque le están dando todo. O sea, no están formando a esa niña literalmente, no en la manera correcta, no en lo que Dios dijo. Estas palabras, dice Deuteronomio capítulo 6, versículo 6, la repetirás a vuestros hijos, la palabra, al acostarte, cuando te levantes, por el camino. Pero no, si no estamos proveyendo todo lo que nuestros hijos o nuestro hogar necesita, dice la Biblia que estamos negando la fe y nos estamos convirtiendo literalmente y comportando peor, dice la Biblia, peor que un incrédulo. ¿Por qué peor? Porque conoces la verdad. O sea, piensa por un momento, hay esposos o sus hijos o su esposa ya no creen en él, no creen completamente en nada. Ha perdido la credibilidad en la familia, no solo con su familia inmediata, sino con el resto de toda su familia. Incluso hay familias que dicen, ¿para qué convertirme al evangelio? Para ser como él. Para ser como él. Mire que va a la iglesia, se mantiene metido en la iglesia, pero vio cómo trata a la mujer. Vio cómo trata a su esposa, cómo lo humilla, la hace sentir como un trapo. Sí, vio cómo trata a los hijos. No se mantiene en la casa, no ayuda en nada en la casa, pero allá está metido en la iglesia. Entonces, a veces creemos que Dios está aplaudiendo eso y la Biblia nos invita a proveer a nuestros hijos, porque es importante que nosotros entendamos este principio de conquistar nuestra familia, porque nuestras prioridades, escuche lo que le voy a decir, nuestras prioridades reflejan los principios del evangelio. Cuando usted establece prioridades conforme a la palabra de Dios, la gente sabe que usted está recibiendo, poniendo en práctica un orden divino que Dios ha establecido. Porque cuando Dios nos bendice a nosotros con una familia, allí es donde aprendemos a relacionarnos. Allí es donde tus hijos van a aprender a amar el reino de Dios, aprender a tratar a los demás, pero necesitas comenzar a trabajar en eso. Pero si usted y yo no comenzamos a amar a nuestra familia y ser responsables y poder suplir las necesidades que de antemano nosotros conocemos, ¿cómo vamos a poder ayudar a aquellos que no conocemos, que ni son familia? Entonces, por eso es necesario que entendamos esta responsabilidad. Así que un padre que entiende esta responsabilidad y protege a su familia y provee todo lo que necesita, material o espiritualmente, hará que su familia se enamore del reino de Dios. Yo te pregunto, ¿cómo está tu relación con tu esposa, con tus hijos, con tu madre, con tus hermanos, con tus primos, con tus tías? ¿Cómo está tu relación? Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude para ser esos conquistadores que tanto el reino necesita. Padre, yo te doy gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, amigos, familia, cuídense mucho. Bendiciones. Bye bye.